La expansión inevitable de Europa, su recuperación y el surgimiento del capitalismo industrial, por Natalia Lejalde Méndez y Melanie Restrepo Salinas. La expansión inevitable de Europa inicia en el siglo XIV como consecuencia de la crisis agraria, que se dio por la significante disminución en la producción del trigo. Esta crisis prueba que la apertura de barreras europeas era indispensable para la consolidación de la economía monetaria y la acumulación capitalista, creando la necesidad de un tercer mundo, que llegó con el sometimiento de América, la conquista total del planeta y su sumisión a las formas de producción capitalista. El primer descubrimiento de los portugueses fueron las Islas Canarias, el cual se dio por la búsqueda de tierras cerealeras que escaseaban en Europa. Otra de las preocupaciones eran los metales, y para esto los genoveses descubrieron madera antes que los portugueses, buscando el oro del Sahara. A mediados del siglo XV llegó la circunnavegación del continente africano hasta concluir a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI con el descubrimiento de América. El encuentro con un nuevo mundo no se hace como un diálogo, sino como la subordinación impuesta por la fuerza de las armas y la coacción de las ideas. El continente americano no era la primera vez que había sido descubierto. Hacía aproximadamente 35.000 años, los primeros pobladores habían penetrado por el estrecho de Bering y se habían dispersado lentamente en la conquista de los nuevos espacios. La diferencia radica en que los primeros conquistadores encontraron los ecosistemas vírgenes y crearon culturas como formas adaptativas al espacio. El segundo encuentro, por el contrario, no viene en busca de formas adaptativas, sino de expansión colonizadora. Busca los intereses del desarrollo europeo y no la organización de nuevas formas culturales. Fue así entonces como el sometimiento de América inauguró la conformación de un tercer mundo, cuyo destino ha sido servir de canal a los procesos de acumulación. El encuentro con el Nuevo Mundo significó una revitalización de los procesos de desarrollo que se habían visto interrumpidos por los límites internos. Gracias al aumento monetario, al flujo de mineral precioso extraído del Nuevo Mundo y a la reactivación del comercio durante los siglos XVI y XVII, se reinicia la revitalización de la economía europea. El activo circulante que empezaba a escasear y que era uno de los límites provocados por la crisis, empieza a inundar Europa a través del campo, la industria y la política. Durante el siglo XVI, la tecnología de la óptica prolongó el ojo humano hacia lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, gracias a la construcción de instrumentos teóricos como la matemática simbólica o las funciones logarítmicas. Las tierras abandonadas se recuperan durante el siglo XVII, ya no como la conquista obtenida sobre el bosque, sino como la recuperación de extensiones que consolidan la economía del agro, que a su vez requiere grandes capitales. El trabajo del manejo agrario se tecnifica y perfecciona sin alterar los hallazgos tecnológicos del siglo XII y XIII, pero sin superar las puertas del capitalismo industrial a mediados del siglo XVIII. Igualmente pasa con la industria textil, que se recupera rápidamente durante el siglo XVI sin modificaciones técnicas de importancia, explotando simplemente los hallazgos anteriores e invirtiendo capital en nuevas ampliaciones. En el siglo XVIII y XIX, el nacimiento del capitalismo industrial se da exigido por el desarrollo de la actividad minera, que solo era posible por la acumulación lograda en la actividad agraria y en la explotación de nuevos mundos. El agotamiento de los bosques como consecuencia ambiental del sector minero obliga a desarrollar la tecnología del carbón de piedra que llega con el capitalismo industrial. La máquina de vapor es un claro desarrollo técnico conducido por el desarrollo científico que supera la antigua tecnología china, empezando a resolver los problemas inmediatos de la práctica. En 1830 se da la primera ola de ascenso del capitalismo industrial, donde en Inglaterra llega una producción siderúrgica de 700.000 toneladas, duplicando su población hasta 14 millones de habitantes. La segunda ola de ascenso se sitúa en 1850 y empieza a descender con la crisis económica de 1870. El crecimiento económico está alimentado por el auge del ferrocarril. Hasta 1914 se tienen en el mundo más de 1 millón de kilómetros de líneas férreas, el 80% de las cuales se ubican en Europa y América del Norte. A mitad del siglo XVIII es la época del esplendor del acero, el cual exige un fuerte aumento de la producción siderúrgica y de hierro que se sitúa en 5 millones de toneladas.
La producción industrial empieza a desplazar la mano de obra y las máquinas de hierro se encargan de producir nuevas máquinas. En 1876 nace el invento de la refrigeración, completando las posibilidades del transporte marítimo para abastecer de carne fresca a una población de rápida expansión. Durante estos años, el hierro triunfa en el mar con la construcción de barcos de mayor dimensión y más velocidad. A principios del siglo XIX, después de los siglos de colonización, América del Norte solo contaba con 5 millones de población blanca, la cual se elevó en el siglo pasado del 22 al 35% mundialmente. Desde entonces, se desatan procesos migratorios hasta 1930. Más de 50 millones de europeos migran hacia todas las latitudes y regiones con clima similar que hiciesen posible el cultivo del trigo y la cría del ganado. A final de este siglo, la población rural inglesa era solamente del 9%. Francia acabó con 43% de trabajadores rurales, Estados Unidos con 38%, Alemania con 35%, Suiza con 30% y Rusia con 80%. El tercer mundo no entra en estas cifras ni comparaciones, ya que ha sido sometido a ser un apéndice del crecimiento europeo, norteamericano y su población continúa refugiada en el campo. El tercer periodo inicia con gran ascenso, el cual es interrumpido por la Primera Guerra Mundial, pero logra prolongarse hasta la Gran Depresión de los años 30. Inglaterra ha multiplicado por 14 su comercio internacional, Francia lo ha acrecentado 15 veces y Alemania 10 veces. La mayoría de parte del crecimiento económico del siglo XIX estuvo en empresas pequeñas. La acumulación del capital provino de la agricultura y posteriormente se consiguió a expensas de los salarios antes de que el proletariado lograse su organización. A finales del siglo XX predominó el acero y en consecuencia la industria mecánica. El acero fue descubierto a mediados del siglo XIX y perfeccionado en 1877, siendo Alemania una de las nuevas potencias con sus recursos en la región de Ruhr. En Alemania, el acero reemplaza a la piedra en la construcción y al hierro en la producción de maquinaria. Los metales toman la delantera mientras que la producción de alimentos y textiles disminuyen a la producción de bienes manufacturados, duplicándose en Europa y cuadruplicándose en Estados Unidos. La utilización de una nueva fuente energética empieza a reemplazar al carbón. La existencia de la electricidad ya se conocía desde el siglo XVIII. Sin embargo, su manejo técnico solo se logra hasta finales del siglo XX con la invención del dínamo en 1872, de la hidroeléctrica en 1875 y de la lámpara incandescente en 1879, empezándose a utilizar la electricidad en los ferrocarriles con un éxito inmediato en diversos campos. El petróleo empieza a utilizarse como otra fuente energética. Ya se conocía anteriormente, pero su explotación inicia en Pensilvania a mediados del siglo XIX. Se empieza utilizando primero en la calefacción en reemplazo del carbón y luego como carburante en el descubrimiento de los alemanes del motor de gasolina, con lo cual se revoluciona el transporte. Para 1913, Estados Unidos ya había producido 500.000 de automóviles salidos de la fábrica de Henry Ford. Este inmenso desarrollo tecnológico se da gracias a la acumulación de capital. Desde finales del siglo XX se perfila un sistema más eficaz que permite la industrialización del acero o el transporte marítimo. A principios del siglo XX, Taylor con su obra logra perfeccionar el estudio de Fayol en 1888, en donde investigó la cronometría del trabajo manual, dando así la eficiencia de producción basada en descubrimientos técnicos. Las clases obreras lograron mejorar las condiciones de trabajo. A final del siglo XX, la duración media de trabajo diario es de 10 horas con picos de hasta 12 horas, pero en vísperas de la Primera Guerra Mundial se generaliza la jornada de 9 horas. El cuarto periodo se inicia después de la Segunda Guerra Mundial y se extiende hasta el presente. Casi todas las grandes ciudades de Europa quedaron destruidas. La producción industrial de Francia en 1945 solo alcanzó el 35% de la producción de 1938, que todavía era inferior a la de 1929. Después de las inmensas devastaciones provocadas por la guerra, empieza la etapa más intensa de crecimiento económico y desarrollo tecnológico. Empiezan a incubarse tecnologías de puntas como la informática y la tecnología genética. Sin embargo, el desarrollo descansa sobre el petróleo,
cuyo consumo crece exponencialmente en 10 años. De 1959 a 1969 se consumió la misma cantidad de petróleo que se consumió con el descubrimiento de los primeros pozos en 1859. El hierro y el acero empiezan a ser desplazados por el aluminio. La producción de alimentos tiene un crecimiento anual promedio del 2% de 1960 a 1975, mientras que la producción industrial alcanza incrementos semestrales de más del 8% en Japón y 6% en países de Europa, con los mismos elementos técnicos pero perfeccionados. En 1956 se inaugura la primera planta de fuerza nuclear. La primera computadora automática se crea en 1946, pero solo a final de los años 70 empieza a utilizarse masivamente. El desarrollo lleva un crecimiento de la población en Estados Unidos y Francia, un baby boom que dura hasta principios de los años 70, empezando a descender hasta por debajo de cero la tasa de natalidad, incluso antes de que aparecieran las píldoras anticonceptivas. Con esta estructura poblacional, la mujer entra a competir en la escena del trabajo y en carreras profesionales. En 30 años, la mujer ocupa de forma súbita 25 millones de cargos nuevos y hacia 1980, 2 de cada 3 nuevos empleos serán ocupados por mujeres. Esto se dio ante la imposibilidad del hombre de atender los gastos del hogar.